Buenos días, soy el profesor Alejandro López. En esta ocasión les voy a presentar un cuaderno de trabajo de la materia de Historia 2. Pertenece a mi alumna Romina Carvajal del segundo D, obviamente del turno matutino. A pesar de que durante este trimestre se revisaron aprendizajes esperados del ciclo anterior, hemos avanzado en algunos temas. Revisamos qué es la historia y anotamos también a quien se le considera el padre de la misma. Más adelante elaboraron su historia personal, una especie de autobiografía, para entender que son sujetos de la historia. Al mismo tiempo se les aplicó la prueba diagnóstica, en donde mi alumna Romina pues salió muy bien. Aquí está este examen de opción múltiple. Después revisamos un video también de mi autoría que se llamó Memoria Histórica, la recuperación del pasado y su importancia. Cuando llegaron las fiestas patrias, el 15 y el 16 de septiembre, se dejó una reseña histórica respecto de la independencia de México y se les pidió que compartieran unas fotografías de convivencia familiar para darnos a conocer cómo celebran las fiestas patrias. Posteriormente vimos el tema de las fuentes históricas, en donde revisamos las llamadas fuentes primarias y las fuentes secundarias. Hicimos el esquema de la clasificación por el tipo de formato y describimos las características de nuestra escuela secundaria para que se emulara, para que se cumpliera la intención de que ellos realizaran una descripción del lugar en el que estudian. Una vez que lo hicieron, basados en la cartografía, que es una de las fuentes de la historia, elaboraron un plano aéreo de nuestra escuela. Más adelante revisamos la manera en la que la historia se construye a partir de diversas interpretaciones, de diferentes enfoques, y en este tema analizamos el papel que juegan los historiadores y otras profesiones frente al mundo moderno, con oficios, con famosos, con gente que muchas veces económicamente percibe más que muchas otras disciplinas en el país y en el mundo, y hablamos de la utilidad de las fuentes históricas y la manera en la que se estudian. Revisamos la historia y su relación con otras ciencias, la antropología, la arqueología, la biología, la economía, la física, la sociología, la geografía, la lingüística y también la paleontología. Vimos algunas disciplinas auxiliares como la iconografía, la genealogía, la heráldica, la numismática, paleografía, epigrafía, bibliografía y la llamada archivística. En este sentido, elaboraron un escudo personal o familiar que nos permitiera entender un poco el estudio de los escudos, los estandartes de la heráldica y su papel en la historia. Y simulamos el hallazgo de una osamenta en las instalaciones de la escuela, y entonces tendrían que actuar como arqueólogos, como paleontólogos, como biólogos para describir este hallazgo. Hicieron su descripción y entonces dibujaron y colorearon su osamenta. Más adelante vimos un video respecto de la variedad de las fuentes históricas, un video también que se elaboró en la llamada educación a distancia. Y finalmente concluimos el tema con el análisis de las nuevas fuentes históricas, sobre todo el Internet. Se les dejó una tarea llamado El Foco, que se transmite los días domingo en el canal 3.1, y también se les encargó otro programa de televisión que se llama El Refugio de los Conspiradores.
Revisamos los hechos y los procesos históricos y estudiamos sus causas y sus consecuencias. En este sentido, elaboraron una línea del tiempo personal en donde identificaron tanto procesos históricos de su vida como acontecimientos y hechos relevantes e importantes. Vimos el tema de los procesos históricos y elaboramos nuestro respectivo cuestionario para precisar el aprendizaje. Vimos el tema denominado la arbitrariedad en las edades de la historia. Revisamos la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea y también analizamos las edades que describe el llamado marxismo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo, y elaboraron su línea del tiempo para identificar los años en los que se consideran estas edades, tanto su inicio como su término. Vimos el video, es la hora de una charla conmigo mismo para hacer una reflexión casi al final del trimestre, para evaluar qué hemos avanzado, qué hemos aprendido y si existe la necesidad de renovar las energías. Vimos los rasgos de las tradiciones religiosas, alusivo al Día de Muertos. Revisamos el tema de la temporalidad, tanto de corta como mediana y larga duración. Establecimos sus características. Revisamos el tema de las diferencias entre explicar y juzgar, haciendo énfasis en que antes de realizar una crítica a nuestra historia, pues primero tenemos que conocerla. Ya hemos elaborado nuestra portada del trimestre 2, en donde empiezan ya los temas propiamente del contenido temático, ya su revisión. Y en el tema pendiente de las diferencias entre juzgar y explicar, hablamos de la importancia del relato como una fuente, como un recurso, como un instrumento de la historia. Entonces ellos elaboraron un relato personal, un relato vivencial, anecdótico, y vimos de qué manera se puede transmitir conocimiento histórico con recursos literarios. Y es hasta aquí en donde hemos trabajado con este cuaderno. Se los quise presentar para que conocieran las actividades que estamos llevando a cabo en la materia en la Escuela Secundaria General México 2010. Muchas gracias, soy el profesor Alejandro López y hasta luego.